Pasaje muy conocido de la palabra, mis hermanos, el día de hoy. Y la predicación del día de hoy, mis hermanos, se llama Tres proyectos para tener una vida dedicada a Dios. Así se llama, mis hermanos, 3 proyectos para tener una vida dedicada a Dios. Y vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu gran misericordia. Gracias por tu bondad, tu cuidado, tu perfecto amor. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Bendito y alabado seas. Señor, nos permites estar aquí para exaltar tu glorioso nombre. Gracias, Señor. Y Padre Celestial, habla con tu palabra a tu pueblo, a esta tu iglesia. Habla con tu palabra, mi Señor. Dice tu palabra grandes cosas en ella que muestran tu voluntad, muestran tu persona. Déjanos entender más de ti, de tu voluntad, de lo que tú deseas para nosotros. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento con tu palabra. Gracias, mi Dios. Y Padre Celestial, permite que tu palabra, al ser puesta en cada corazón y mente, allí tu palabra, Padre Celestial, pueda, mi Señor, pues honrarte y glorificarte. Que tú recibas la honra hoy, mi Dios, y que al meditar en tu palabra podamos, mi Señor, pues glorificarte a ti. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Pues vamos a meditar en la palabra de Dios hoy, mis hermanos. Espero que tengan allí su boletín, ahí lo tienen en sus manos. Y mis hermanos, vamos a ver este pasaje, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Lo tienen allí en sus boletines, también en su pantalla, mis hermanos, y vamos a ver este pasaje de la Escritura. Dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. En la primera parte de este capítulo 1 de esta carta, mis hermanos, primera carta del apóstol Pedro, mis hermanos, está recalcando la idea de andar en esperanza. Pero ahora en estos versículos cambia el énfasis. Y el énfasis, mis hermanos, es andar en santidad, dedicar la vida a Dios. Saben, mis hermanos, las dos cosas van juntas: tener esperanza, pero también dedicar la vida. Van las dos cosas juntas, mis hermanos. Como dice la Escritura en 1 Juan 3:3, dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Lo notan? En ese pasaje también, 1 Juan 3:3, van las dos cosas juntas: la santidad y la esperanza, mis hermanos. Y evidentemente ustedes saben bien, mis hermanos, el significado de raíz de la palabra que se traduce santo. Saben, mis hermanos, sabemos que es separado, mis hermanos, la palabra santo, o también, mis hermanos, bueno, la palabra santo significa separado, mis hermanos. Eso es lo que significa esta palabra, o apartado. Pero también, mis hermanos, déjenme darles una nueva connotación de lo que significa la palabra santo. La palabra santo puede significar diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona santa, mis hermanos, no es una persona estrafalaria, no es una persona que se comporta de una manera rara.
sino es una persona diferente. ¿En qué sentido? Una persona santa, mis hermanos, tiene una calidad que indica que es diferente en su carácter, su manera de hablar, su manera de pensar, su forma de vida presente. No solo es diferente de su manera pasada de vivir, sino que es diferente de los estilos de vida de los no creyentes que le rodean. Una persona santa, mis hermanos, vive diferente a como vive el resto de las personas. La vida de santidad del creyente, mis hermanos, como dice la Escritura allí en 1 Pedro 4:4, les parece extraña a los incrédulos, les parece extraño por qué viven así, pero no es extraña para otros creyentes. Y a esto estamos llamados, mis hermanos, ustedes y yo, estamos llamados. Así es que el título de la predicación, mis hermanos, se llama 3 proyectos para tener una vida dedicada a Dios. Y quiero compartirles estos 3 proyectos para que los podamos tomar todos nosotros. 3 proyectos, mis hermanos, y que al dedicarnos a Dios, ustedes y yo, podamos vivir una vida más santa, mis hermanos. Entonces, quiero hablarles acerca de esto, 3 proyectos, mis hermanos. Y para dedicarme al Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú para dedicar nuestra vida a Dios? Vamos a verlo, mis hermanos, 3 cosas. Primer lugar, mis hermanos, para dedicarme al Señor, me concentraré en la salvación. En esto tenemos que estar concentrados, mis hermanos. ¿Saben? Cuando una pareja, un par de novios, mis hermanos, una pareja se compromete, le pone el muchacho el anillo a la muchacha en el dedo, mis hermanos, le pide que se casen, lo comunican a la familia, mis hermanos, hacen todos sus planes a la luz de la boda futura. ¿No es así? Hacen sus planes, la fecha, quién van a invitar, dónde se va a llevar a cabo la ceremonia, dónde van a hacer la comida, qué van a servir de comer, mis hermanos, hacen sus planes. ¿Sabes? Así tú y yo. Todos nuestros planes de vida deben ser hechos a la expectativa de la salvación que da Jesucristo. A la expectativa de que nuestro Señor va a venir otra vez, mis hermanos. Fíjense el pasaje, 1 Pedro 1:13, mis hermanos. Dice allí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense bien, ¿cuál es el enfoque que Pedro quiere dar, mis hermanos? Cada creyente debe estar a la expectativa, concentrado, mis hermanos, en la salvación que Cristo da. En la expectativa de que Cristo viene otra vez y viene por los suyos. En esa expectativa, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que estar concentrados. Hay muchos distractores en nuestras vidas, muchos, mis hermanos, nos distraemos con facilidad. Y también nos distraemos, mis hermanos, de lo que Dios pide de ti y de mí. Nos distraemos. Pero debemos estar enfocados, concentrados. Cristo nos ha dado salvación y esta salvación se va a manifestar en un tiempo determinado, cuando Cristo venga otra vez. Y en esto debemos estar enfocados. Nuestro Señor viene otra vez. Por eso el pasaje, mis hermanos, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, ¿cómo podemos estar ustedes y yo? ¿Cómo podemos estar concentrados en la salvación? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos estar concentrados en la salvación? Bueno, hay 3 cosas que nos dice este pasaje y quisiera decírselas brevemente. En primer lugar, mis hermanos, ceñiré mi entendimiento. El pasaje, si ustedes lo ven otra vez, 1 de Pedro 1:13 dice: por lo tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro, ¿qué quiere decir? Bueno, en otras palabras, lo que está diciendo es: ordenen sus pensamientos, tengan una mente disciplinada, mantengan su mente enfocada, ordenen sus mandamientos, mis hermanos. Esta es la idea.
A lo largo de las predicaciones anteriores les he estado hablando de esto, mis hermanos. No te enfoques en cambiar tu conducta. No te enfoques en cambiar tu manera de hablar. No te enfoques en el aspecto interior. Enfócate en el interior, es decir, cambia tu mente. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, porque si cambia tu mente, cambia tu interior, como Dios dice, tu manera de hablar cambiará. Tu manera de conducirte también, tu manera de vivir va a cambiar. Por lo tanto, mis hermanos, este pasaje nos recuerda esto. Ciñe los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es la idea del apóstol Pedro? La idea, mis hermanos, es la de un hombre que tiene una túnica, mis hermanos, y que se la ciñe, se las levanta y se la amarra para poder correr con libertad. Esta es la idea. Porque con una túnica no puede caminar libremente. Entonces por eso dice ceñid los lomos. Por eso tiene esta idea, mis hermanos, en la túnica, levántatela, amárrala para que puedas caminar libremente. Esta es la idea, mis hermanos. Cuando tú y yo centramos nuestros pensamientos en el regreso de Cristo, en su salvación, y vivimos de acuerdo a esto, ¿saben qué, mis hermanos? Escaparemos de muchas de las cosas mundanales que atiborran nuestra mente y estorban nuestro progreso espiritual. Pedro, mis hermanos, puede haber tomado la idea de la cena pascual. En un momento tomaremos la cena del Señor, mis hermanos, pero los judíos tomaban la cena pascual, es decir, lo que habían hecho cuando salieron de Egipto, mis hermanos, rumbo al desierto. Se les ordenó a ellos comer hierbas amargas, pan sin levadura y también un cordero, mis hermanos. Y esta cena tenían que tomarla de pie, de pie. Y aún así, ya en la época del Nuevo Testamento lo seguían practicando así, de pie, recordando lo que habían hecho allá en Egipto. ¿Por qué lo hacían de pie, mis hermanos? Como preparados para salir de viaje, con la túnica amarrada para salir. Esta es la idea que Pedro seguramente tenía en mente, mis hermanos. Los judíos comían la comida deprisa, listos para salir. Mis hermanos, quiero decirles esto. Siempre nuestras ideas, nuestros pensamientos van a determinar el resultado de nuestra vida. No te equivoques. Tú eres lo que piensas. No te equivoques. Eso es lo que tú eres. En tu interior. Quizás alguna persona no lo ve o no lo vemos. Ni siquiera los más cercanos a ti, tu papá ni tu mamá, o tu esposa, tu esposo, no ven esto, pero tú eres lo que piensas. Y eso, la perspectiva que tú tengas en tu mente de la vida, eso va a determinar el resultado de tu propia vida. Eso lo va a resultar. Así que, si tú como creyente buscas la gloria de Dios, tienes una mayor motivación para la obediencia presente que el creyente que ignora el retorno del Señor. Si un creyente ignora, mis hermanos, no está enfocado en la salvación y en el regreso de Cristo, mis hermanos, no está motivado para que tenga la perspectiva correcta en su mente, mis hermanos. Deben ponerles un ejemplo de la Biblia con respecto a Abraham y Lot, allá en los capítulos 12 y 13 del Génesis y también en Hebreos 11. Abraham, dice la Escritura, mis hermanos, el patriarca Abraham tenía sus ojos de fe fijos en la ciudad celestial, como dice Hebreos, fijos en la morada celestial, sabiendo que era peregrino, mis hermanos. Así es que Abraham no tenía interés alguno en las propiedades de este mundo. Estaba enfocado, concentrado en algo mejor, en la ciudad celestial. Pero Lot, su sobrino, ¿lo recuerdan? Lot, que había probado los placeres del mundo, mis hermanos, decidió apartarse de esto y gradualmente tomó la llanura, mis hermanos, gradualmente hasta la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el resultado de este enfoque diferente, distinto? Abraham
trajo bendición a su casa, pero Lot acarrió juicio. ¿No es así? Acarrió juicio. ¿Qué quiero decirles con este ejemplo? La perspectiva que tú tengas de la mente, en tu manera de vivir, eso va a determinar el resultado de tu vida. Así es que, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Pensar en las cosas espirituales. Hay muchos creyentes que no lo hacen. Fíjense bien la amonestación. Hemos estado viendo este versículo, mis hermanos, Romanos 8:5. Los que son de la carne, ¿en qué cosas piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así es que, ¿qué tenemos que hacer, queridos hermanos? Tenemos que ceñir nuestro entendimiento con una perspectiva adecuada de la vida, mis hermanos, en Cristo Jesús, en su salvación y su regreso. Esto es lo que tenemos que hacer. Segundo lugar, ¿qué nos dice más este pasaje? El pasaje, mis hermanos, nos dice que además de ceñir nuestro entendimiento, debemos ser sobrios. Debemos ser sobrios. Si lo quieres anotar allí en el boletín, en el que tienes allí. Es decir, mis hermanos, no solo debemos tener una mente equilibrada, no solo debemos tener una mente disciplinada, sino también debemos tener un entendimiento sobrio. La palabra sobrio, mis hermanos, quiere decir tener calma, ser firme, controlado, sopesar las cosas, aprender a diferenciar las cosas. Desafortunadamente, mis hermanos, hay muchos creyentes que se dejan llevar por diferentes doctrinas que no son bíblicas, mis hermanos. La palabra de Dios nos ordena, a ustedes y a mí, que debemos examinar la Biblia, retener las cosas buenas de la palabra de Dios, examinadlo todo, dice la Escritura, retened lo bueno. Y debemos, mis hermanos, como dice también el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. En ese tiempo, como en el tiempo de ahora, mis hermanos, en algunos lugares, en nuestro país y otros países también, lo que sucede, adulteran la leche. Mis hermanos, cuando recién la ordeñan de la vaca, mis hermanos, pues lo que comúnmente se dice, mis hermanos, bautizan a la leche. ¿Qué hacen? Le echan agua, ¿no? La adulteran, ¿no es así? Bueno, Pedro, mis hermanos, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Desdichadamente, de verdad, desafortunadamente, muchos creyentes, mis hermanos, toman leche adulterada. Así es que la Escritura nos dice es que debemos ser firmes, controlados, sopesar las cosas, ser sobrios, mis hermanos. El hecho es de que el maligno anda rondando, y esa es otra razón para ser sobrios, mis hermanos. Cualquiera cuya mente se vuelve indisciplinada y cuya vida se desbarata debido, mis hermanos, a una mala interpretación de la Escritura, una mala enseñanza de la Escritura, da evidencia de que en realidad no ha entendido el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Dice la palabra Tito 2, 11 y 13, mis hermanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo segundo que nos dice, mis hermanos, para poder mantenernos concentrados en la salvación. Pero hay una tercera cosa que debemos hacer, mis hermanos, si lo quieren anotar. ¿Qué es lo tercero que debemos hacer? Debemos esperar en la gracia de Dios. Esperar en la gracia de Dios. El pasaje, mis hermanos, dice que debemos esperar por completo. Allí en 1 de Pedro 1:13, si ahí lo tienen en sus boletines. 1 de Pedro 1:13 dice, esperad por completo. ¿Qué quiere decir esto? Fijen por completo su esperanza. Es decir, tengan una perspectiva
esperanzadora. ¿Sabes lo que nos puede sostener en nuestros momentos más complicados y difíciles en la vida? La esperanza. Víctor Frankl, mis hermanos, un escritor, él notó, y él estuvo en un campo de concentración en Auschwitz, precisamente en Alemania, mis hermanos. Él notó, él era psicólogo, y después de que salió de este lugar, mis hermanos, de los campos de concentración, sobrevivió a ellos. Él notaba que las personas que tenían esperanza de salir de ese lugar lograban sobrevivir, mientras que los que perdían toda esperanza, ¿sí?, se abandonaban y morían. Quiero decirte, en la noche más oscura de tu vida, en la noche más dificultosa de tu vida, allí puede haber esperanza. ¿Sabes? En las ciudades no vemos mucho las estrellas. ¿Por qué? Porque hay mucha luz. ¿Qué es lo que necesitamos para ver las estrellas? Irnos al campo, mis hermanos, donde no hay todas las luces, el alumbrado público, las luces de las casas, si queremos ver bien las estrellas. Bueno, en la noche más oscura de tu vida, sí, las estrellas pueden aparecer allí si tienes esperanza. Y la esperanza debe estar puesta en Cristo Jesús. Déjenme decirles este pasaje, Isaías 26:3. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate bien. ¿Quieres en la noche más oscura de tu vida tener verdaderamente esperanza, tener paz, como dice el versículo? El Señor es el que da paz. Guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel cuya persona te tiene en mente y está pensando en ti, por una razón, porque ha puesto su confianza en ti. Así es que, mis hermanos, el resultado de este modo de pensar espiritual es que el creyente disfruta de la gracia de Dios en su vida. Seguro, mis hermanos, seguro, experimentaremos gracia cuando veamos a Jesucristo. Sí, será una gracia sin igual, pero también podemos disfrutar de la gracia de Dios hoy mismo al esperar su regreso, al estar enfocados en la salvación. Saben, mis hermanos, hemos sido salvos por gracia y dependemos momento tras momento de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, en tu pecho late tu corazón 80 veces por minuto. Por la gracia de Dios entra aire a tus pulmones. Por la gracia de Dios abres tus ojos cada mañana. Y quiero decirte esto: esperar en la salvación de Cristo y esperar en su regreso fortalece nuestra fe y esperanza aún en los días más difíciles. Y esto es solo por la gracia de Dios. Así es que, para dedicar tu vida al Señor, para dedicar nuestras vidas al Señor, mis hermanos, tenemos que concentrarnos en la salvación y en la futura aparición de Cristo. Segundo lugar, mis hermanos, para dedicarnos al Señor debemos concentrarnos en la obediencia. ¿Lo puedes anotar, por favor? Debemos concentrarnos en la obediencia. Dice el pasaje 1 de Pedro 1:14, mis hermanos. ¿Lo podemos leer este pasaje? Dice, mis hermanos, así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El argumento aquí que el apóstol Pedro está empleando, mis hermanos, es lógico, pero también muy sencillo. Es muy sencillo y muy claro. Los hijos, mis hermanos, heredan la naturaleza de sus padres. ¿No es así?
Saben, mis hermanos, el día de ayer platicábamos con mi hermana Silvia y estábamos diciendo, es que los nietos abuelean, ¿no? Es decir, los nietos se parecen más a los abuelos que a los papás. Esto es por una razón genética de entrecruzamiento de genes, mis hermanos. Y sí es cierto, los nietos se parecen más a los abuelos, porque llevan allí, mis hermanos, los genes. Los hijos realmente heredan la naturaleza de los padres. Bueno, quiero decirles esto, Dios es santo, el Señor es santo. Por lo tanto, si tú eres hijo de Dios, si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces también debes vivir una vida santa. Así es, no más, no menos. Cada creyente es participante de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4. Somos participantes de la naturaleza divina, los seguidores de Cristo. Y, ¿sabes? Cada creyente, cada seguidor de Cristo debe revelar esa naturaleza en una vida santa. Cada creyente, cada seguidor de Cristo. Pedro, mis hermanos, les está recordando aquí a los lectores lo que eran antes de confiar en Cristo. Antes de confiar en Cristo eran hijos de desobediencia, como lo éramos tú y yo. Antes de confiar en Cristo, hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero ahora, con una nueva naturaleza, en Cristo debemos ser hijos obedientes. No nos equivoquemos, mis hermanos. La verdadera salvación siempre resulta en obediencia. En obediencia. Antes de conocer a Cristo éramos imitadores del mundo, conformándonos a nosotros mismos de acuerdo a las normas y reglas de la sociedad. Pero ahora, mis hermanos, es otra cosa. Y la causa de esto lo dice el pasaje. ¿Cuál es la causa de esto? Dice vuestra ignorancia. Eso es lo que dice el versículo, ¿lo ven? Dice el versículo, mis hermanos, como hijos obedientes, no te conformes a lo que eras antes, porque antes estabas en ignorancia. No lo hagas más, no hagas esto. ¿Saben? Hay muchas personas que son inteligentes en el mundo, muy inteligentes, mis hermanos, pero carecen de inteligencia espiritual. Son necios en lo espiritual. Y esto hace que se entreguen a toda clase de indulgencias carnales y mundanas. Mis hermanos, todos hemos nacido con una naturaleza caída. La hemos recibido todos nosotros. Y era natural que tú y yo viviéramos vidas de pecado. Nuestra propia naturaleza nos indicaba o nos movía a vivir de esa manera. ¿Por qué un perro, mis hermanos, se comporta como tal, como perro? Porque es perro. ¿Por qué un gato, mis hermanos, se comporta como gato? Porque es gato, ¿no es así? Y se comportan de manera distinta porque tienen naturalezas diferentes. Pero ahora, si eres un seguidor de Cristo, tienes una naturaleza distinta, tienes una naturaleza diferente y debes vivir de una manera distinta, diferente. Así es que en este sentido, mis hermanos, como dice la Escritura, como hijos obedientes de nuestro Señor, así debemos vivir. Y hay 3 principios, mis hermanos, que debemos nosotros tener. 3 principios que debemos seguir tú y yo. ¿Cuáles son estos 3 principios, mis hermanos, que nos permiten avanzar a vivir en obediencia? Primero, mis hermanos, es tomar la decisión. El primer principio, tomar la decisión de obedecer a Dios y no a los deseos del viejo hombre. Es una decisión, no es automático. No viene a nuestras vidas de forma automática, mis hermanos, que nosotros vivamos así de manera automática. No, es una decisión. Yo tomo la decisión de obedecer a Dios y no a como antes vivía. Es una decisión. Lo he comentado, mis hermanos, déjenme comentarlo brevemente.
La obediencia, mis hermanos, es una elección, igual que la fe. La fe es una decisión, no es algo abstracto, mis hermanos. Es una decisión. La persona elige tener fe en Dios. El amar es una decisión. No es más que un sentimiento y una emoción. La persona elige amar a otra persona. Es esto. Perdonar también es una elección, es una decisión. Los sentimientos vienen después. La Biblia nunca nos dice, mis hermanos, que vivamos basados en sentimientos o emociones. Dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Perdónale. Es una decisión. No hasta que sientas perdonarlo. Igual, mis hermanos, obedecer a Dios es una decisión. No es automático. No es automático. Mis hermanos, la Biblia nos está exhortando a concentrarnos en obedecer a Dios. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la decisión. Porque si tú nunca tomas la decisión de obedecer a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Nunca lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Debes tomar la decisión de obedecer a Dios y no a los deseos que antes tenías. Segundo lugar, el segundo principio, mis hermanos, es este. Para vivir en obediencia, el Señor Jesucristo debe dominar tu vida. El Señor Jesucristo debe dominar toda nuestra vida, el centro de nuestra atención, el propósito de nuestra vida, el centro, mis hermanos, de nuestra manera de vivir debe ser Cristo y solo Cristo. El propósito de nuestra vida, mis hermanos, debe ser Cristo, si tú quieres obedecerlo. Si Él no es tu prioridad, si Cristo no es tu prioridad, si Cristo no te domina, entonces no vas a vivir una vida obediente. Y finalmente, el tercer principio, mis hermanos, es que tú y yo debemos enfocarnos también en las bendiciones que trae la obediencia. Hay un beneficio, siempre hay un beneficio, mis hermanos. Haría mucho bien, mis hermanos, si ustedes leen después si lo quieres anotar, Deuteronomio 27, el capítulo 27 y Deuteronomio 28. Allí hay un contraste, mis hermanos. El pueblo de Israel dice, ¿cuáles son las consecuencias de vivir de manera desobediente? ¿Y cuáles son las consecuencias en el capítulo 28 de vivir de manera obediente? Esos dos capítulos, mis hermanos, si los leen de corrido, de seguido, mis hermanos, y luego toman tiempo para meditar en ello, van a ver ustedes las bendiciones que Dios da por ser obediente y cuáles son los resultados de ser desobediente. ¿Quieres motivarte para estar motivado para ser más obediente? Piensa en las bendiciones que Dios da. Hay bendiciones, mis hermanos. Fíjense bien Mateo 27, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que mis hermanos, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De nada vale que tú y yo estemos en este lugar, cantemos. De nada sirve, mis hermanos, que estemos en este lugar y oremos. De nada sirve, mis hermanos, que tú y yo podamos levantar nuestras manos. Eso no. Lo importante, mis hermanos, en la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 23, si no lo haces así, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hay decisiones que tenemos que tomar, mis queridos hermanos. Y una de las decisiones que tú y yo tenemos que tomar es ser obedientes. Nadie la va a tomar por ti. Nadie. Pero si tomas esta decisión, eso va a comenzar a afectar tu mente y luego tu conducta, tu manera de hablar. Finalmente, mis hermanos, en tercer lugar, ¿cuál es, mis hermanos, el tercer proyecto para tener una vida dedicada a Dios? ¿Cuál es el tercer proyecto? Bueno, el tercer proyecto es este, mis hermanos. Me concentraré en vivir una vida santa.
Tenemos que concentrarnos en vivir una vida santa. El primer proyecto, mis hermanos, es me concentraré en la salvación. Segundo proyecto, me concentraré en ser obediente. Y tercer proyecto es me concentraré en vivir santamente. Ese es el tercer proyecto, mis hermanos. Es así. Primera de Pedro 1, 15 y 16. ¿Lo podemos leer, mis hermanos, por favor? Vamos a leerlo. Dice así, mis hermanos. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Mis hermanos, hay una doctrina en la Biblia que es la doctrina de la elección. Dios elige. Dios elige. ¿Por qué eligió Dios a Abraham? Abraham, mis hermanos, era un hombre adorador de ídolos. Eso lo dice claramente la Escritura. Adoraba ídolos allí en la ciudad de Ur, en una ciudad pagana donde vivían los caldeos. Adoraba ídolos, pero Dios lo eligió. ¿Por qué eligió a Moisés? O a David, o a Sansón. Un hombre dominado por sus emociones y sus deseos. Pero ¿por qué te eligió a ti también? Si tú eres un seguidor de Cristo, si has tomado la decisión de seguir a Cristo, déjame decirte que Dios antes te eligió a ti. Dios te eligió antes a ti. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya nos tenía en su mente. ¿Han visto la Capilla Sixtina, mis hermanos? El domo, allí hay muchos frescos y en la parte superior, mis hermanos, se nos muestra en la parte central como Miguel Ángel, mis hermanos, Dios haciendo la creación y el séptimo día, mis hermanos, está creando al hombre y extiende su mano por un lado y el ser humano, el Adán, por el otro lado, tocando así los dedos. ¿Lo han visto? Es muy famoso esto, ¿verdad? Dándole vida a Adán. Bueno, mis hermanos, en esa figura, si ustedes lo ven o luego lo revisan, está Dios y debajo de él, mis hermanos, de su mano, allí hay una figura femenina. Dios creó al hombre, al varón, todavía no crea a la mujer, pero ya la tiene en mente. Ya la tiene en mente allí. Esa es la interpretación de Miguel Ángel. ¿Pero de dónde tomó esta interpretación Miguel Ángel? De la Escritura. Porque Dios, mis hermanos, antes de que tú y yo fuéramos formados, ya nos tenía en mente. Como dice la Escritura, yo los elegí desde antes de la fundación del mundo, antes de esto. Así es que Dios elige. Y esto no debe ser un motivo, mis hermanos, de orgullo. Dios me eligió. No debe ser solo un motivo de orgullo. ¿Lo hace sentir a uno bien? Sí. Pero, mis hermanos, esto incluye responsabilidad, no solamente privilegio. Él nos escogió en Cristo Jesús, como dice la Escritura en Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios te eligió para que fuese santo, para que fuese sin mancha. Dios nos ha llamado a sí mismo y Él es santo y por consiguiente tú y yo debemos ser santos. Así es. Pedro, mis hermanos, en este pasaje que tenemos aquí en la pantalla, ustedes tienen su boletín, en este pasaje Pedro, mis hermanos, está citando la ley del Antiguo Testamento que se encuentra allí en Levítico. En Levítico capítulo 11 y luego en capítulo 19. Pedro está citando allí. El deseo de Dios, mis hermanos, es que siempre los que son de Él sean santos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. La santidad de Dios, saben, mis hermanos, es inherente a Él. La santidad tuya y mía es distinta.
Nosotros es en un sentido moral, pero Dios no. Dios así es. Dios así es. Es una parte esencial de su naturaleza, como dice la Escritura. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es parte de su carácter, de su naturaleza. La santidad de Dios es diferente a la tuya y la mía. Es distinta. Pero, mis hermanos, cualquier santidad que tú y yo tengamos en carácter y conducta se debe de derivar de Dios. Se origina en Dios. ¿Saben bien, mis hermanos, esto? Que la palabra santo significa apartado, separado. ¿No es así? Lo sabemos. ¿No es así? Pero, mis hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué somos apartados o separados? ¿Para qué? Bueno, mis hermanos, somos apartados, separados para el uso y el placer exclusivos de Dios. Es como, por ejemplo, mis hermanos, tenemos esta pantalla o tenemos este templo, mis hermanos. ¿Para qué lo usamos? Para el uso exclusivo de Dios, para rendirle culto a Él. Un piano, un instrumento, mis hermanos, musical, uno lo puede usar en muchas cosas, pero cuando uno lo santifica, lo separa para el uso exclusivo de Dios. La vida del creyente, la tuya y la mía, mis hermanos, deben ser para eso, para el uso exclusivo de Dios, mis hermanos. Y esto incluye separación de todo lo que es impuro y también completa devoción a Dios, un anhelo, un ardor por Dios, un anhelo de querer buscar a Dios, de conocerlo, de hacer su voluntad, de obedecerlo, de vivir una vida más pura, sin mancha, mis hermanos. Como dice la Escritura aquí en este pasaje, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Como dice este pasaje, mis hermanos, aquí de primera de Pedro 1, 15 y 16. En toda nuestra manera de vivir debemos ser santos, mis hermanos, en todo, no solo en una parte. Mis hermanos, como creyentes dedicados al Señor, no hay una cosa en la que nosotros, mis hermanos, busquemos que algo es secular y algo es sagrado. Déjenme explicar. Hay muchos, mis hermanos, que piensan que lo espiritual, lo sagrado es lo que se hace aquí entre estas cuatro paredes, lo que se hace cuando nos reunimos como iglesia. Y lo secular, que es todo lo demás, lo que haces el resto de la semana, en tu trabajo, en la escuela, en tus negocios, en tus diversiones. Y eso es lo secular. Y hay muchos que hacen esta distinción entre lo espiritual y lo secular. Bueno, quiero decirles, mis hermanos, todo en la vida cristiana es espiritual. Todo tiene que ver con lo espiritual. Lo que haces aquí, pero también, mis hermanos, lo que haces en tu casa tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con la santidad. Lo que haces en tu trabajo tiene que ver con lo espiritual y con la santidad. La manera en que te comportas en tus negocios, cómo haces allí o cómo trabajas, tiene que ver con lo espiritual y con lo santo. Tus diversiones también tienen que ver con lo espiritual. Todo en la vida, mis hermanos, tiene que ver con lo espiritual y con la santidad. Todo. No solo lo que hacemos aquí en este lugar. Todo en la vida tiene que ver con lo espiritual, mis hermanos. ¿Por qué esto es así? Porque toda la vida es santa, porque tú y yo vivimos para glorificar a Dios. Tú y yo no vivimos para glorificar a Dios solo aquí. ¿Tú crees que a Dios le importa más que cantemos santo, santo, santo aquí? O que cantemos alguno de estos y con eso Dios se va a agradar de nuestras vidas. No. Dios se agrada de nuestras vidas cuando estás en tu trabajo y te comportas santamente y vives de manera espiritual. Cuando estás en tu casa
y tratas a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos de manera santa y de una manera espiritual, en tus relaciones, en tu manera de hablar, en todas las cosas, mis hermanos, todo, tus diversiones, cómo te diviertes. No está mal divertirse, pero uno tiene que vivir, mis hermanos, de manera santa y espiritual, incluso cuando uno se divierte. Así es que, mis hermanos, estamos llamados a esto, a vivir vidas santas para la gloria de Dios, en toda nuestra manera de vivir. Ahora, hay 3 razones por las cuales debemos vivir una vida santa. 3 razones, mis hermanos, por las cuales tú y yo debemos vivir una vida santa. Brevemente, ¿cuáles son estas razones? ¿Por qué tú y yo debemos ser santos? Por una razón, porque Dios es santo. Esto es lo primero, porque Dios es santo y es nuestro Padre Celestial. Y si tú dices que eres hijo o hija de Dios, debes vivir como tu Padre Celestial. Eso es lo primero. Segundo lugar, mis hermanos, ¿por qué debemos vivir vidas santas? Porque Dios nos está llamando a esto, a ser santos en cada aspecto de la vida, en cada situación, en cada circunstancia, en cada momento. Dios nos llama a esto. Eso es lo segundo. Tercer lugar, mis hermanos, toda la Escritura, toda la Biblia nos llama a vivir en santidad también. Toda la Biblia. Son las 3 razones por las cuales tú y yo debemos vivir vidas santas. El pasaje, mis hermanos, el versículo 16 de 1 de Pedro 1, 15, 16, si ustedes lo pueden ver allí en su boletín, dice, escrito está. ¿No es así? Escrito está. Y entonces Pedro cita Levítico. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Escrito está. Esta debe ser una gran declaración de gran autoridad para todos nosotros como creyentes. Nuestro Señor Jesucristo con frecuencia usó la palabra de Dios, mis hermanos, para derrotar al maligno. Y lo mismo podemos hacer tú y yo. Pero saben, la palabra de Dios, mis hermanos, no solo es una espada para la batalla, no. También es luz para guiarnos en un mundo oscuro. La palabra de Dios es comida que nos fortalece y es agua que nos limpia. Y la palabra de Dios tiene un ministerio santificador en nuestras vidas. Tiene un ministerio santificador, mis hermanos. Aquellos que se deleitan en la palabra de Dios, aquellos que meditan en la palabra y procuran obedecerla, ¿saben lo que sucede? Pueden gozar de la dirección y bendición de Dios en sus vidas, como dice el Salmo 1. ¿Saben? La palabra, mis hermanos, revela la mente de Dios. Y si nos revela la mente de Dios, así es que debemos aprenderla. Porque revela la mente de Dios. En segundo lugar, quiero decirte que la palabra de Dios revela el corazón de Dios. Lo da a conocer. Así es que, si revela el corazón de Dios la Biblia, debemos amarla. Y la Biblia también nos da a conocer, revela la voluntad de Dios. Así es que debemos vivirla. Estas 3 cosas, quiero repetírtelo. La Biblia revela la mente de Dios, así es que debemos aprenderla. La Biblia revela el corazón de Dios, así es que debemos amarla. Y la Biblia revela la voluntad de Dios, así es que debemos vivirla en la práctica. Todo nuestro ser, ¿te fijas? Mente, voluntad y corazón debe ser controlado por la palabra de Dios. Y Pedro dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es la manera en que debemos vivir, mis hermanos. Ahora, debemos animarnos con todas las promesas que hay en la Escritura, mis hermanos. Debemos animarnos. Nuestro Señor viene otra vez. El Señor aparecerá. ¿Cuándo? No lo sé. Y no es nuestra vocación, mis hermanos, estar viendo las fechas. A eso no debemos dedicarnos. Debemos dedicarnos a lo que el Señor nos ha mandado en la Escritura. Vivir
para su gloria. Vivir vidas santas, obedientes, mis hermanos, hacer su voluntad. Así es que, 2 Corintios 7:1, mis hermanos, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este temor de Dios, mis hermanos, no es miedo. La palabra de Dios es respeto, reverencia. Si lo traducimos así en este pasaje, dice: perfeccionando la santidad en la reverencia a Dios, en la honra a Dios, en el respeto a Dios que tú y yo debemos tener. Déjenme darles este último versículo. Seguid la paz con todos y también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Piensas que eres creyente, pero no estás viviendo una vida de santidad. No estás procurando vivir como Dios te ha llamado a que vivas. Ten cuidado. Ten cuidado. Sí, mis hermanos, la salvación es gratuita y no depende de nuestros esfuerzos. La salvación es por gracia. No depende de lo que tú y yo hagamos, pero no te equivoques. La verdadera salvación se expresa en santidad. Déjenme concluir, mis hermanos. Voy a concluir. ¿Saben, mis hermanos? El primer paso para mantenerse en el mundo es preguntar: ¿qué dice la Escritura? En la Biblia hallamos preceptos, principios, promesas, ejemplos que nos guían en las decisiones de hoy. Si en realidad tú quieres dedicar tu vida a Dios, en la Escritura vas a encontrar la verdad de Dios. Eso lo vas a encontrar allí en la Escritura. No te contentes solo con alimentarte una vez a la semana. No te contentes solo con agarrar tu Biblia de vez en cuando, ocasionalmente. No te contentes solo con orar de manera ocasional o cada vez que tengas un problema. No. Toma la decisión. Toma la decisión de dedicar tu vida a Dios. Hazlo así. Dice este pasaje de Juan 12, 25, 26. El que ama su vida, la va a perder. Y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hace tiempo les conté esta anécdota, mis hermanos, y quiero contárselas aquí. Bueno, más bien hace tiempo, quizás algunos no lo han escuchado. Mis hermanos, hay una película que se llama Carros de Fuego. ¿Sí? ¿La han visto? ¿No? Trata acerca, mis hermanos, de dos hombres, uno judío y uno cristiano. El judío corría, mis hermanos, por una cuestión de que quería ser impulsado para mostrar su raza, para esto. Pero el cristiano corría, mis hermanos, porque pensaba que Dios lo había llamado a eso. Y cuando corría, lo corría para la gloria de Dios. ¿Sí? Este hombre, es una historia real, se llamaba Eric Liddell. Este hombre, mis hermanos, Eric Liddell, se estaba preparando para ser misionero, pero era este hombre escocés, mis hermanos, el mejor corredor de su país. Ganaba las carreras de los 400 metros, mis hermanos, con toda facilidad, o de los 100 metros con toda facilidad. Pero, mis hermanos, él fue seleccionado para ir a las Olimpiadas en Francia, 1926. Y allí, mis hermanos, pues le dijeron: bueno, vas a correr, pero tienes que correr el domingo. Y de acuerdo con lo que él consideraba, dijo: yo no voy a correr el domingo, porque el domingo lo dedico al Señor. Déjenme hacer un paréntesis.
Tienes muchas cosas que hacer entre semana. ¿Qué tan dedicado estás tú al Señor? Si te dicen un domingo, oye, vamos al fútbol, y te vas. Y ahí se muestra tu dedicación al Señor. Cierro el paréntesis. Este hombre, mis hermanos, decía, yo no puedo correr en domingo porque el domingo es para el Señor. Y mis hermanos, el príncipe de Inglaterra le fue a pedir, tienes que correr, ¿no? Y los organizadores, mis hermanos, del equipo olímpico inglés le decían, tienes que correr. ¿Cómo se resolvió el asunto, mis hermanos? Un corredor que ya había ganado una medalla, mis hermanos, le cedió su lugar para que corriera en sábado. Yo entiendo, mis hermanos, Dios ve todas las cosas y ve nuestros corazones y ve si tú y yo estamos dedicados a Él o no. Porque tú puedes correr no en domingo y sí en sábado, pero no estar dedicado al Señor. Lo que te quiero decir es que Él ya no importa. Lo que quiero decir es que lo que importa es tu corazón. Eso es lo que importa, lo que tienes en tu corazón. Pero él consideraba que no debía correr en domingo. Entonces otro corredor le dio su carrera, pero ¿saben? No era su distancia. Los corredores se especializan en distancias. Él corría 100 metros, una distancia de 400 metros. Pero dijo, bueno, voy a correr. Y antes de que saliera él, mis hermanos, ustedes ven la película y también tengo el libro, si alguno lo quiere, mis hermanos, le puedo dar el libro de la biografía de este hombre, Eric Liddell. Un hombre de Estados Unidos que también iba a correr, le entregó este pasaje, mis hermanos, de Juan capítulo 12, versículo 36. Dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Se lo dio en la versión de 1990. Si alguno me honra, mi Padre le honrará. La versión de 1960 dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿No se lo entregó? Si alguno me honra, mi Padre le honrará. ¿Qué lección de vida, mis hermanos? ¿Estás dispuesto a honrar a Dios? ¿A dedicarte al Señor? Con todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes. Este mensaje tiene ese objetivo. Que tú y yo nos demos cuenta, mis hermanos, que si respiramos es por la gracia de Dios. Si tu corazón late dentro de tu pecho es por la gracia de Dios. Si tienes un techo bajo el cual cobijarte y tienes alimento que llevarte a la boca y tienes una ropa que ponerte, no es por ti. Es por la gracia de Dios. No es porque tengas un trabajo, y si lo tienes, es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué no dedicarnos al Señor? ¿Por qué no entregarnos por completo a nuestro Señor? De verdad, mis hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Si alguno me sirve, mis hermanos, dice el pasaje, mi Padre le va a honrar. ¿Quieres honrar a Dios? No porque Él te honre a ti, sino por todo lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Cristo. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Que el Señor nos ayude en esto. Quiero terminar, mis hermanos, y quiero leerte esta oración que escribí aquí en la pantalla. Tú la tienes en tu boletín también. Y quiero leértela. Y si esta oración expresa el deseo de tu corazón, puedes decirla ahí, en silencio. O después en tu casa. Dice así: Padre Celestial, afirmo que eres mi mayor prioridad en la vida, pero me doy cuenta de que no siempre vivo según ese compromiso. Mi programación, mi lista diaria de tareas por hacer, mi uso del tiempo, el uso que le doy a mi dinero. Existe demasiada evidencia de que amo mi vida y que demasiado a menudo me sirvo a mí mismo.
Pon dentro de mi corazón el deseo de seguirte. Has prometido que donde estés también estará tu siervo fiel. Manténme en el centro de tu voluntad y dirígeme por medio de la guía del Santo Espíritu para que yo pueda servir fielmente a tu propósito y hablarles a otros de tu mano en mi vida. Porque tú, Señor, eres grande para ser alabado. Pueden inclinar sus rostros, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por estos momentos que nos has dejado tener de reflexión en tu palabra. Gracias. Alabado seas. Mi Señor, gracias por tu cuidado fiel, tu perfecto amor, tu gracia, tu bendición. Gracias. Mi Señor, te alabamos y te bendecimos y te exaltamos en Cristo. Pero aquí estamos, mi Señor, y queremos dedicar nuestras vidas a ti. Ayúdanos, Señor. Realmente deseamos y queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Estamos entregándonos. Y si hay alguno de mis hermanos que quiera dedicar su vida a ti, recíbele y acepta, Señor. Es más, Padre, acepta nuestras vidas como ofrenda para ti. Acéptanos, mi Señor. Acéptanos, Padre Celestial. Por favor, queremos dedicar nuestra vida para ti, mi Señor, enteramente. Vivir en obediencia para ti, vivir en santidad también. Y concentrarnos, mi Señor, también en la perfecta salvación que se va a manifestar cuando nuestro Señor regrese otra vez. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, que esta iglesia sea una iglesia dedicada a ti. Que los que están viendo esta transmisión, este culto en internet, también dediquen sus vidas. Tómanos en el hueco de tus santas manos, mi Señor. Ayúdanos. Y gracias, mi Dios. Gracias. Y ahora que vamos a tomar la cena que tú instituiste, Señor Jesucristo, permítenos tomarla para agradecerte, con gratitud profunda. Queremos tomar el pan y el vino para darte la gloria a ti, recordando el sacrificio tuyo, Señor nuestro. Y queremos también tomar esta cena, Padre, con el debido temor, respeto y honra para ti. Perdona pecados. Si alguno ha pecado, perdona. Perdona, mi Señor. Y Padre, permítenos glorificarte siempre. Gracias, Señor. A ti la honra, la gloria, el honor. A ti toda, Señor, bendición. Gracias. En el precioso nombre de Cristo. Amén.